¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está mi apreciable maestro? Qué gusto estar con usted, profesor. Oiga, un gobernador de Estados Unidos, DeSantis, y yo creo que peor que DeSantis, maestro, es que, mire, los segundos son un peligro. Sí. O sea, dice algo el primero y los segundos salen a cumplir una orden que ni entendieron porque traen una ansiedad de desempeño y una ansiedad destructiva. Y entonces ya ve que los segundones son brutales. En algo pasó que alguien decidió que una obra sobre Tina Modotti, Tinísima, había que censurarla, que había que censurar El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que había que censurar quién sabe cuántas cosas, extrañamente todas latinoamericanas, porque incitaban a pensamientos de izquierda e incitaban, digo, el amor en los tiempos del cólera, yo no sé en qué pueda de alguna manera incitar, pero es sorprendente. Borges decía que la censura es la madre de la metáfora. Lo que no puedas decir, encuentra otra manera de expresarla. Todavía quedan personajes que piensan que la censura puede solucionar algo para su pensamiento, maestro. Sí. Todavía. Sí. Ahí en el caso que usted toca de Ron DeSantis, a mí me parece que es un muy buen gobernador. Está muy bien evaluado en Florida la obra que ha hecho. Hay un huracán, está ahí a los 3 días, ya todo funciona, los impuestos se ven cómo trabajan. Sí, es maestro, un muy buen gobernador, pero emitió una ley, promulgó una ley en la que se busca limitar los libros, el acceso a los libros de contenidos sexuales en las escuelas. Y estos segundones que dice usted, bueno, el alcalde del condado de Orange prohibió 670 libros. Ahí está El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, prohibido también el de Isabel Allende, ¿cómo se llama? La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Prohibido La Casa de los Espíritus. Y también nos toca aquí a México, porque prohíbe Como agua por el chocolate. Prohibido. Profesor, pero ¿no está viendo una regresión general en todo eso? Absolutamente, maestro. Una regresión general. Parece ser que estamos regresando a épocas donde se podía prohibir porque no había tantos medios. Pensar que una prohibición con todos los medios de información puede cambiar un punto de vista es negar la importancia de la educación, no solamente la educación a nivel escolar, sino estar pensando que la educación solamente se da en las escuelas. La educación inicia en el ámbito familiar, en la célula familiar. Prohibir un libro es dejar a merced del mal gusto a una serie de generaciones. Si tú le quitas la elegancia del lenguaje, la posibilidad del criterio, la profundidad de la idea a una generación, le vas a expropiar la curiosidad, la crítica y el sentido del análisis a personas que en 15 años no van a poder emitir palabras que valgan la pena. Sí, los gendarmes culturales son una atrocidad, pero no han podido aplastar el legado de las grandes obras literarias. Una obra, para tocar algunas de las que han sido censuradas, 1984, de George Orwell. Bueno, ahí habla de la censura, la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el mundo totalitario se ve amenazado o se ve incomodado por un libro donde señala que hay un gran hermano que todo lo vigila, que todo lo sabe, para poder, en dado caso, sofocar cualquier opinión o cualquier disidencia. Ese gran hermano era el Estado comunista, era el Estado ruso, el Estado soviético, para ser más amplios, y de todo el Pacto de Varsovia prácticamente, donde los ciudadanos son vigilados, observados permanentemente para que sepa que están siendo espiados y para sofocar cualquier nota discordante en aras de esto que llamaban la liberación del hombre y que terminó en un terrible sojuzgamiento.
1984 de Orwell. Es una generación de ingleses y de europeos que inmediatamente, inclusive los mismos latinoamericanos, Vargas Llosa, Fuentes, muchos empiezan a tener rápidamente problemas con la palabra que se denominaba socialismo, ¿sí? Empiezan a desencantarse. El mismo García Márquez no era ni comunista ni socialista, era amigo de Fidel Castro porque le fascinaban los seres con poder. Hay un libro de Orwell que se llama El vientre de la ballena. No lo conozco. En El vientre de la ballena es una discusión de él y James, y él dice: hay intelectuales que viven en el vientre de la ballena protegidos por una enorme capa de grasa, donde esa grasa les da calor y sustento y no tienen que pensar sobre las cosas. Y James le decía a Orwell: usted es demasiado impulsivo con sus palabras y con sus ideas. Y es una discusión sobre libertad, posición de intelectuales y la posición de nunca te quedes callado. Tienes el derecho. Pero ahora el Orwell ya le decía: no solamente tenemos el derecho, la necesidad y la obligación de hablar. Quien lo estudia muy bien es un escritor inglés que se llama Ian McEwan, que tiene un libro chico que se llama El triunfo de la imaginación. Ahí puede ver usted retazos del vientre de la ballena y es muy interesante. Bueno, ya que dice usted, Estados Unidos, Inglaterra, censuraron a Joyce. Maestro. Creo que lo comentamos en algún programa. Censuraron a Beckett. Pero James Joyce no pudo publicar el Ulises durante muchísimos años, hasta que un escritor, una librera francesa, lleva el manuscrito de Joyce para que le publiquen 2, 3 ejemplares en Francia, porque estaba prohibido en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Es una historia larga y preciosa. Sí. Pinochet, maestro. Se le ocurre prohibir Rojo y Negro de Stendhal. O sea, yo no sé qué segundón se le ocurrió eso, que ni había leído Stendhal, pero decían: incita a las huelgas. O sea, el nombre de una de las 3 novelas más importantes, creo yo, de la primera mitad del siglo XIX. Vi soldados quemando libros en Chile. No me diga más. El día del golpe, lo que sacaban, lo primero, personas y libros. Personas y libros. Armas no encontraron, pero personas y libros. Y vi las piras de libro quemando todo lo que sea literatura, todo lo que los cuestionara. Y eso agudiza. Usted decía que citaba Borges, que la censura es la madre de la metáfora. Y luego florecieron en Chile algunas revistas de ironía, de humor, que fueron socavando y socavando y socavando al pinochetismo de una manera. Lo trataban. Él se hacía llamar Su Excelencia, entonces ponían Su Excelencia. Y ya con eso era una burla enorme, Su Excelencia. Pero... Maestro, en el periodo de Trump, perdóneme, sí, los que tomaron la palabra y fueron terriblemente agudos fueron los cómicos, los comediantes. Sí. Fueron un bastión en el proceso de la libertad porque se atrevían a decir, a hacer y a plantear lo que a muchos les daba temor. ¿Sabe, profesor, que Kafka, con la metamorfosis de Kafka, estuvo prohibido en Alemania? Hitler lo prohibió. Pues sí, era. Que era un escritor decadente, Hitler, diciendo de Kafka, un escritor decadente, su literatura una basura, y era antigermánico. Es decir, a este escritor que crea el personaje Samsa, Gregorio Samsa. Gregor Samsa, que de pronto se ve en la mañana, amanece como cucaracha, y toda esta metamorfosis es una maravilla de la literatura universal, aplastada por Hitler porque se prohíbe en toda Alemania, pues es literatura decadente y antigermánica. ¿Sabe, profesor, que también estuvo prohibido en algún momento Alicia en el País de las Maravillas? Sí, maestro, a Lewis le cayó encima esta idea de los conservadores queriendo nulificar los procesos de la imaginación. Sí. Así le decían. Aunque el intento de Lewis era hablar sobre metáforas de la sociedad humana, no una imaginación. Ahora han llevado a la Alicia de Lewis a fenómenos infantiles cuando era un libro absolutamente de crítica del sistema
que iba siempre urgido, sin ideas, con tendencias dictatoriales, por eso la reina de los corazones, el conejo que siempre va deprisa. Todo tenía que ver con esta filosofía de la aceleración que poco a poco se iba apoderando de las sociedades occidentales. La bicicleta, nunca dejes de pedalear porque te caes. Eso es Alicia en el País de las Maravillas. Otros libros prohibidos. Bueno, el Quijote estuvo a punto de ser... se salvó por un pelito de la Inquisición. Y Darwin. Sí, claro. La evolución. Como le fue verdaderamente, sí. La teoría de la evolución contra el creacionismo pues causó que a Darwin fuera censurado. ¿Por qué? Porque atentaba contra un valor religioso. Es decir, aplastar a la literatura y aplastar a la ciencia siempre termina ganando la razón. Siempre ganará la creación. Y el talento. Ahora, maestro, lo grave del asunto es pensar que diciendo eso no se puede decir, puedes de alguna manera evitar que una gente lo piense. Y si la gente lo piensa, en algún momento dado, la palabra va a triunfar. ¿Por qué? Porque tú puedes cortarle la mano a alguien para que no escriba. Sí. Pero no le puedes cortar la cabeza para que no piense. Eso es un elemento fundamental. Pero volvemos al punto de inicio que usted tocó, profesor. Los ejemplos que hemos puesto son del nazismo en la Segunda Guerra, el interguerra, donde hay un acoso de tipo moral hacia la literatura, como es lo que le pasa a Joyce, y en años previos, décadas previas. Ahora, siglo XXI, en el condado de Orange, en Florida, 670 libros prohibidos en las escuelas, entre ellos El amor en los tiempos del cólera, que para mí es una de las obras monumentales de la literatura en nuestra lengua. Maestro, solamente le recuerdo una pequeña escenita del amor en los tiempos del cólera. El doctor con el palo queriendo agarrar al perico trepado en una escalera a los 90 años, y cuando la esposa entra, dice García Márquez, se dio cuenta que su anciano esposo estaba a punto de morir. Ese momento, son momentos prodigiosos. Yo no sé en qué pueden perjudicar a un niño o a un estudiante. Lo único que sí sé es el estado emocional del oligofrénico que se le encargó y por ansiedad de desempeño decidió tomar esta decisión. Maestro, los gendarmes de la cultura. Exactamente. Se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho y solamente quiero decir no se puede no tiene nada que ver con que la gente no lo desee. No se pueden matar los deseos, ¿sí? Y si quieres matar los deseos, automáticamente provocarás un pensamiento único donde te va a desesperar no poder leer la mente, y la mente va a decir muchas cosas en silencio. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado con Pablo Uriart en Punto de Fuga.